Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Laboral, este espacio que hemos creado conjuntamente con Dante Botton para poder conversar acerca de pronunciamientos judiciales del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Dante, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte de nuevo y bueno, hoy es un día especial, ¿no? Y menos mal por la hora, es una buena hora, ¿no? Creo que si fuera a las 9 sería un poco más difícil de transmitir el programa. Correcto. Sí, un día especial y un día bastante lleno de noticias para todos los gustos y preocupantes sobre todo. Pero bueno, a ver, vamos ingresando un poco en materia porque hoy hemos decidido conversar acerca de un tema que es algo técnico, pero que tiene una eficacia o un efecto práctico para los casos que se llevan en la de Justicia de Lima, por lo menos. Y que es más o menos un termómetro de cómo se están analizando las cosas y cómo viene el tema y va a ser abordado luego por la Corte Suprema. Antes de ello, evidentemente, nosotros tenemos que invitarlos a ustedes a que puedan ingresar a la página web del estudio, donde ustedes van a poder encontrar información relevante, noticias, artículos, guías, videos, podcasts, vinculados a todos los temas legales, sean temas laborales, sean temas mercantiles, en temas societarios. Hay bastante información que ustedes pueden acceder tan solo ingresando a la página web del estudio, donde está todo este consolidado de información. Ingresando un poco al tema, lo que vamos a conversar hoy es del pleno jurisdiccional distrital llevado a cabo por los jueces que integran la Corte Superior de Justicia de Lima en la especialidad laboral. Esto puede sonar un poco técnico, un poco, digamos, gaseoso, pleno jurisdiccional distrital. Si lo queremos aterrizar un poco en palabras sencillas, viene a ser algunos acuerdos, es una reunión de jueces de la especialidad de Derecho del Trabajo, en donde ellos se ponen de acuerdo en torno a determinadas temáticas que consideran que requieren un pronunciamiento uniforme, una respuesta uniforme por parte de los jueces a este tipo de casos que tienen un elemento homogéneo entre ellos, ¿no? ¿La ley orgánica del Poder Judicial se los permite? Sí, se los permite. Está previsto en la ley orgánica del Poder Judicial la posibilidad de unificar criterios para poder tener una justicia un poco más predictiva. ¿Es eso positivo? Es positivo. El asunto viene cuando justamente ahí planteamos una pregunta o un parámetro de si es que hay una diferencia con un precedente vinculante, que es otra categoría que la ley procesal de trabajo establece para poder unificar criterios y también brindar una respuesta clara y coherente a casos similares, ¿no? Son temas, digamos, de organización interna del Poder Judicial para brindar una respuesta hacia afuera de forma homogénea. El asunto es que en el caso de los plenos jurisdiccionales, los jueces eligen el tema, se crea toda una comisión preparadora del pleno, eligen el tema, pues, debaten en torno a ello, convocan incluso a algunos especialistas en la materia para poder conversar respecto de la materia de discusión y finalmente toman una decisión básicamente de una forma democrática, ¿no? En función de votos, ¿no? Quienes están a favor, quienes están en contra de determinada posición. Y una vez que esto sea asumido como parte de los magistrados, lo que ellos deciden es pues establecer un criterio vinculante hacia afuera. No sé si me escucha bien, Dante, ¿sí? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Entonces, ocurre eso, ¿no? Se da una reunión de jueces para poder brindar una respuesta. El precedente vinculante no es que ellos eligen al azar, ¿no? El precedente vinculante es un caso que llega a la Corte, de acuerdo a nuestra ley orgánica, a nuestra ley procesal de trabajo, llega a la Corte Suprema, y la Corte dice, de este caso yo puedo establecer una regla general para todos. Entonces la Corte convoca a todos los jueces de la Corte Suprema para resolver ese caso y que esa respuesta que dan a ese caso se reproduzca a los demás que vienen después y que tengan las mismas particularidades, ¿no? Que si van hasta este punto parece que son iguales. El asunto viene que cuando uno quiere revisar por qué tomaron la decisión, cuando tomamos el caso del precedente vinculante, bastará revisar la sentencia para saber cuál fue la posición que asumió la Corte
o en todo caso, cuál fue la posición que ganó a nivel de Corte Suprema y que señalaba que esto sí es, que este es el criterio que se debe tomar para todos los demás casos, ¿no? Revisamos la sentencia, encontramos el criterio. Y es una de las principales diferencias con el pleno jurisdiccional, ¿no? Cuando vamos a un pleno jurisdiccional, lo que encontramos son posiciones y finalmente una votación, y lo que se publica son los acuerdos adoptados. ¿Cuál de las dos posiciones ganó? Pero no tenemos referencia de qué caso se trata, si es que había suficiente material probatorio para decir esa regla, por qué la posición que ganó realmente cumple un estándar de razonabilidad, o básicamente es porque la gran mayoría de jueces consideró que eso debería primar. Cosas que no ocurriría en un precedente vinculante, porque en el precedente vinculante lo que se respalda es la razón, ¿no? Lo que va a ganar, y esto Dante lo va a desarrollar un poco más, es el razonamiento, ¿no? Esta motivación externa de cómo llegamos a esa conclusión y esa posibilidad de que luego podamos conversar en torno a él. Eso no se da en el pleno jurisdiccional, ¿no? Y eso vamos a ver más adelante por qué es esta introducción un poco larga de repente, porque es importante, porque vamos a encontrarnos en un momento en que como que los acuerdos que se han tomado no están dimensionados realmente o no se han expuesto de una forma correcta por parte de los jueces. En torno a este primer punto, Dante, ¿podrías aterrizar un poco más las ideas? Sí, es loable siempre. Una de las primeras características que uno le exige al Poder Judicial, cualquier ciudadano, incluyéndonos, es básicamente dos, ¿no? La imparcialidad y la predictibilidad, ¿no? O sea, uno desea básicamente un juez imparcial y un juez que más o menos uno sepa cuál va a ser su respuesta frente a determinado problema. Desde ese punto de vista de la predictibilidad, cualquier pleno es saludable porque, como tú bien mencionabas, intenta de alguna manera concordar o ponerse de acuerdo de determinado punto jurídico y cómo debería resolverse este. Sin embargo, esto no necesariamente es así, porque si tenemos en cuenta que es un pleno distrital, estamos hablando que el aforo de los jueces que para empezar votan o forman parte de esta discusión es bastante limitado. O sea, es un foro, es un aforo, o tiene un aforo muy limitado, porque no estamos hablando, por ejemplo, de un pleno jurisdiccional nacional, donde los jueces de toda la República, de todas las cortes superiores, se juntan y analizan un caso, ¿no? Acá estamos hablando de los jueces, básicamente de Lima. Y además, ni siquiera de todos los jueces laborales de Lima, sino solo del Distrito Judicial de Lima, que no incluye Lima Norte, Lima Sur, Ventanilla, Lima Este. O sea, ya nos vamos reduciendo aún más todavía. Y ni siquiera los propios jueces de Lima, que más o menos estamos hablando de 40 personas, 40, 50 personas, 50 jueces aproximadamente, tampoco es que concurren los 50. O sea, no es que hayan ido o hayan concurrido necesariamente los 50. Entonces ya tenemos el elemento democrático, digamos, o de deliberación que necesitaría el Pleno, pues es bastante reducido. Sin embargo, igual pues se saluda, ¿no? Que haya algún tiempo, que los jueces se tomen un tiempo para discutir y tratar en la medida de lo posible de cerrar algunas conclusiones respecto a determinados temas. Lo que sí debe quedar claro es que un pleno jurisdiccional distrital, su fuerza vinculante es bastante limitada, ¿no? Es muy limitada. Porque a diferencia del precedente vinculante, no proviene del máximo órgano de justicia de nuestro país, que en materia constitucional es el Tribunal Constitucional y en materia de la ley es la Corte Suprema. Entonces, no emana del máximo órgano de interpretación, ni de la ley, ni de la Constitución, y tampoco tiene un sustento normativo. En el Perú, desde la dación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, y con esto vamos acabando esta parte, desde la dación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que al menos está vigente en Lima desde noviembre del 2012, y en otros distritos judiciales desde el 2010, básicamente La Libertad y otros distritos judiciales desde el 2010, se crea el precedente vinculante en materia laboral.
Pero este precedente vinculante, que sí es una regla de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de nuestro país, no ha sido utilizada hasta el momento por nuestra Corte Suprema. Existen plenos jurisdiccionales supremos, hasta la fecha 8, pero esos plenos tampoco han sido emitidos bajo los alcances del artículo 40, si mal no recuerdo, de la nueva ley procesal del trabajo. O sea, no tienen tampoco la calidad. Existe la habilitación normativa para darlos, pero hasta el momento la Suprema no lo ha utilizado. En conclusión, los acuerdos que hoy vamos a analizar del Pleno Jurisdiccional Distrital no tienen una fuerza vinculante. Es más, en su votación han sido bastante discutidos, y creo yo que finalmente este tipo de decisiones tomadas y por un voto o por 2 votos o por 3 votos, creo yo que no se alcanza una mayoría importante que genere de alguna manera una especie pues de vinculación, sea horizontal o vertical, o sea para los jueces de menor instancia o para los jueces, en este caso de la máxima instancia, que serían los jueces superiores, porque eso no alcanza de ninguna manera a los miembros de la Corte Suprema. Yo creo que esos datos hacen que estos plenos sean un esfuerzo de deliberación, pero nada más que eso, ¿no? Simplemente acuerdos de deliberación que no tienen un efecto jurídico importante para los demás jueces. Correcto. Y, digamos, para quienes son abogados, o sea, la diferencia es mucho más radical, ¿no? Porque si yo me quiero ir a debatir a la Corte Suprema a través de un recurso de casación, un caso, tengo dos posibilidades de acuerdo a la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Infracciones normativas de las normas procesales o sustantivas. Imaginemos la norma que regula vacaciones, la norma que regula ratificaciones, para debatir eso a nivel de Corte Suprema, o el apartamiento del precedente vinculante, que es otra causal que hasta ahora los abogados no podemos utilizar porque la Corte Suprema no ha emitido un pronunciamiento bajo un precedente vinculante, ¿no? El pleno jurisdiccional, los 8 que existen hasta ahora, no pueden ser invocados como causal de infracción como para ir a la Corte Suprema a debatir, ¿no? Ahí, por ejemplo, también vemos una diferencia adicional. Pero bueno, eso, digamos, como introducción para poder saber de qué vamos a hablar hoy día del pleno jurisdiccional, cuáles son los alcances, y van a ver ustedes también en torno al motivo, a los motivos que han estado detrás de estos temas. Vamos a ver cosas un poco preocupantes que pueden llegar a perjudicar no solamente a empresas que están administradas bajo el manto de FONAFE, por ejemplo, sino también podría ser extensible a empresas privadas, netamente privadas, que no tienen nada que ver con el Estado, porque hay criterios muy, muy, muy preocupantes. Lo que se ha tocado son 3 temas en el pleno jurisdiccional. Uno, y así están tal cual, no he modificado nada, tal cual están planteados. Reintegro de remuneraciones a causa de la implementación de una escala remunerativa no justificada. Primer tema. Segundo tema, ¿cuál es el régimen laboral, ¿ok?, de los serenos municipales, parqueadores y operadores de cámaras de videovigilancia de las municipalidades? También lo vamos a tratar de manera breve. Y finalmente, el cálculo del plazo de prescripción en materia laboral, si es desde el cumplimiento de parte del empleador a una decisión emitida por el Poder Judicial. Vean ustedes, incluso en la propia formulación del tema, aparentemente en los 2 primeros hay cierta claridad. En el tercero no hay mucha claridad. Porque si queremos saber cómo se aplica el plazo prescriptorio, tenemos una norma que regula el plazo de prescriptorio en materia laboral. Pero lo que tratan aquí es un tema vinculado a la ejecución de una sentencia en temas del Ministerio del Interior, de personas que trabajaban en el Ministerio del Interior. Pero de eso uno no se entera si no es que revisa, tiene que llegar a revisar el pleno. Cuando supuestamente el tema nos debería decir qué es lo que van a solucionar o qué es lo que van a unificar. Pero bueno, hay una grave deficiencia en torno a ello. Incluso respecto del primero, que vamos a empezar, es el reintegro de remuneraciones por escala remunerativa no justificada. ¿Qué pasó aquí? ¿O qué pasa aquí? ¿No? Nosotros sabemos que hay escalas remunerativas que se deben implementar en la interna de empresas para poder justificar diferencias remunerativas que pueden existir entre 2 trabajadores que eventualmente pueden hacer las mismas funciones, pero que en cuanto a antecedentes pueden ser totalmente distintos.
sea por el tema de la capacitación, sea por el tema de que tuvieron algunos puestos gerenciales de repente anteriormente a llegar a ese puesto, o puestos jefaturales que le pueden permitir esa diferencia objetiva. ¿Ok? Eso en el plano privado lo tenemos relativamente claro. Pero ¿qué sucede? Y aquí viene, digamos, uno de los puntos de dolor que tiene este plano jurisdiccional, que este tema está pensado para las empresas que están administradas por el FONAFE o que se rigen bajo la gestión del FONAFE. Para poner el contexto, ya luego Dante aterrizará un poco lo que nos dicen las dos ponencias. El FONAFE, digamos que establece políticas para la actividad empresarial del Estado, por ejemplo, para empresas como Sedapal, Electroperú, eh, empresas como Petroperú, Editora Perú, por ejemplo, son empresas del Estado, ¿no? Y para eso lo que hace el FONAFE es establecer un rango salarial máximo. Y por eso, cada inicio de año nosotros podemos ver en el diario El Peruano, se aprobó el monto máximo de remuneraciones para el Banco de la Nación, para estas empresas que le he señalado anteriormente. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Hay muchos trabajadores que han iniciado procesos judiciales diciendo, señores jueces, la empresa debería pagarme ese monto establecido como tope máximo como mi remuneración básica. Si lo queremos poner en un ejemplo, una persona que está ganando 2.000 soles, de acuerdo a la publicación que aparece en el acuerdo de FONAFE para establecer topes remunerativos, señala que la categoría que le corresponde a esa persona debería percibir como máximo 6.000 soles. Entonces, esos trabajadores van a juicio y le dicen, señor juez, a mí me están pagando menos de lo que dice el tope máximo. Yo quiero que usted ordene que a mí me paguen el tope máximo. Y hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la propia Corte Suprema que dicen que ese tope máximo es eso, es un monto máximo y no necesariamente es la remuneración directa que le corresponde a cada trabajador. En la interna, vía acuerdos de directorio, las empresas pueden regular sus escalas remunerativas y tener como límite el monto que aprobó FONAF. O sea, pueden haber escalas que establezcan pagos de 5.000, de 4.000, de 3.000 soles sin ningún inconveniente, en la medida que esté objetivizado todo ello, ¿no? Ya parametrado de una escala. Entonces, ha surgido el debate en torno a qué sucede si la política remunerativa que tiene esa empresa del Estado no está justificada o tiene algunas deficiencias de razonabilidad. Los jueces, y aquí justamente viene el debate, y Dante ya nos va a poder indicar un poco más sobre ello, tienen aquí dos ponencias. Dante, ¿cuáles son estas dos ponencias que tienen los magistrados en torno a este tema? La primera es que sí procede el reintegro de remuneraciones, ¿no? Y básicamente, ¿cuándo sería? Cuando se advierta una omisión a los principios de razonabilidad o interdicción de la arbitrariedad y que esto tenga como consecuencia el detrimento de los ingresos del trabajador. Y la segunda ponencia es todo lo contrario, ¿no? No procede el reintegro de remuneraciones en aplicación de los principios de eficiencia y planificación de las empresas, ¿no? Como vemos, la primera ponencia, la verdad, es eh, muy favorable para los trabajadores, en el sentido de decir de que bastará sustentar y acreditar que supuestamente la escala remunerativa no está justificada. ¿Y cuando consideraremos que no está justificada? Justamente, ¿no? Cuando se llega a la conclusión de que no es razonable o que hay una arbitrariedad, y estos son conceptos jurídicos muy amplios, ¿no? Cuando algo no es razonable, cuando algo viola el principio de interdicción de la arbitrariedad. O sea, ¿cuándo? O sea, son realmente principios, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso. O sea, la primera ponencia nos dice, habrá que pagar al trabajador los reintegros remunerativos cuando arribemos a estas conclusiones, que la escala no es razonable o hay una violación a la interdicción de la arbitrariedad. Y la segunda ponencia, todo lo contrario, no hay que pagar nada. ¿Por qué? Porque las empresas que realizan actividad empresarial del Estado, ¿no? Como tú bien has explicado, que están bajo el manto de FONAFE, eh, obviamente igual tienen una, digamos, eh, forman parte del Estado y por tanto sus escalas remunerativas forman parte también de temas de presupuesto, temas de eficiencia y de planificación de las empresas, ¿no? Aquí, cuál ganó ha sido la primera ponencia. Ponencia que ha ganado ha sido la primera ponencia, que va un poco en la línea
de este tema de entender a la prestación de servicios estatal como una prestación de servicios casi como de una empresa privada, cuando son cosas totalmente distintas, ¿no? Si bien es cierto, lo que podríamos mencionar aquí es que la ley de la 30709, ¿no? La que salió la de equiparación, ¿no? Sí, la 30709, de no discriminación remunerativa entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, establece la obligación de las empresas de escalas, ¿no? O mejor dicho, de bandas. Eh, Esto tiene una lógica y una aplicación muy particular en el sector privado, pero trasladar esto al sector público me parece que no es tan, digamos, razonable, porque lo que generaría es que las empresas tuvieran que justificar en cada caso en concreto por qué no diste el máximo, por ejemplo, de la escala. Y ahí viene el problema, que se está entendiendo como una especie de obligación el explicar por qué no estoy en el tope máximo de la escala. Y una escala es simplemente un indicador de un mínimo de ingreso y un máximo, pero de ninguna manera genera un derecho a percibir el máximo, porque si no deja de ser escala, pues. No estamos hablando, no estaríamos hablando de ninguna escala remunerativa. Sería simplemente, tendría la obligación de percibir este ingreso determinado. Pero bueno, hace mucho tiempo que venimos destruyendo el empleo público y los ingresos en el Estado, así que esto la verdad que a mí no me llama la atención. Hace poco también se ha promulgado el reglamento de la negociación colectiva en el Estado, así que bueno, estoy muy seguro que muy pronto eh, el daño que le está haciendo pronunciamientos como este al erario público va a ser más que notorio para todos. Correcto, correcto. Y digamos, para poder incidir un poco más de, oye, ¿por qué llegan los jueces a esta conclusión? ¿No? Tenemos el pleno, aquí ustedes lo pueden ver, y en el pleno básicamente el razonamiento es sancionatorio. Nos dice que si no, al no existir un elemento objetivo por el cual se precise que la remuneración pueda ser determinada por el empleador en forma unilateral, o que la misma pueda ejecutarse sin estar sujeto al derecho a la motivación de las resoluciones, como si la aprobación de un presupuesto o de estos parámetros pues fuese una aprobación o una emisión de una sentencia judicial, ¿no? Claro, o sea, dame la motivación de resoluciones judiciales, lo han aplicado ahí. Será razonable y proporcional que los órganos jurisdiccionales asignen una remuneración ponderada a la parte que accione al trabajador el reitero de remuneraciones a causa de la implementación de una escala remunerativa no justificada o motivada, al tener doble finalidad según lo que nos dicen los jueces. Tendrá la calidad de una sanción puntual por una omisión administrativa y además servirá de carga para que en lo sucesivo se presenten escalas remunerativas adecuadas, dentro de las cuales se precise y fundamente las razones empleadas para delimitar cada categoría y subcategoría ocupacional. Yo creo que ante esto de aquí es la partida de función pues, del poder de dirección, ¿no? A partir de aquí ya, si los jueces consideran que la remuneración que estamos abonando a un trabajador, en este caso de una empresa pública, no sea suficiente o no sea razonable, entonces ellos van a empezar a determinar los sueldos. Sí, lo que pasa es que esta mentalidad pues un poquito limitada, ¿no? De pensar de que todo lo que favorezca al trabajador es per se automáticamente correcto, ya es algo casi que se está generando en diversos ámbitos, ¿no? Y eso no es así. Debemos recordar que las empresas del Estado, que si bien es cierto, realizan actividad empresarial, pero parte muy importante de sus ingresos, si no casi todos, son por tributación. Entonces, si igual gran parte de sus ingresos tienen que ver con presupuesto del Estado, tenemos que igual sujetarnos a los temas de presupuesto, de equilibrio presupuestario, etc., ¿no? Pero lo más grave, y la verdad que no había reparado en este tema, es que ¿qué elementos va a tener un juez para asignar una remuneración? O sea, supongamos que tenemos una escala que va de 3.000 a 6.000 soles.
y supongamos que esta escala no está muy bien fundamentada. ¿Cómo así el juez va a explicar y qué elementos podría tener para decir, no, el trabajador no debió ganar 3.000, debió ganar 6.000? ¿Sobre la base de qué? O sea, ahora quien asigna la remuneración ya no son las entidades, no son las empresas del Estado, sino que son los jueces. Entonces, de esto a pasar a otro caso en la que un trabajador diga, porque se me ocurre, ¿no? Que la remuneración que se le estaba pagando era muy poca y que debió recibir más porque le dieron más labores, pues si los jueces están diciendo aquí que ellos pueden dar una remuneración o pueden fijar una remuneración, realmente falta muy poco para que digan mañana, comiencen a fijar las remuneraciones en el sector privado. Eso es lo preocupante, del razonamiento tan amplio que ponen, ¿no? Exactamente, ¿no? Y lo peor es que conforme van haciendo esto, no se van a dar cuenta que se genera un forado, y ese forado, finalmente, ¿quiénes lo pagamos? Los pagamos todos. Y llega un momento en el que ese forado es tan grande que ya simplemente es imposible de cubrir. Entonces, lejos de hacer... Ahora, supongamos que uno es un mal funcionario, ¿no? Que esto ocurre mucho, ¿no? Soy un mal funcionario y quiero beneficiar a todas las personas que yo contrato, por ejemplo, en una empresa del Estado. ¿Qué haría? Hago una escala remunerativa no motivada. ¿Y qué les aseguro a las personas? Que luego van a poder demandar y la entidad va a tener que pagar bajo este criterio. Entonces, ¿realmente qué estamos haciendo? Hasta donde yo sé, y es lo que viene desde la Constitución, una persona debería ganar más porque hace más, sea en el sector privado o sea en el sector público. Entonces, decir de que no, que básicamente la escala remunerativa tiene que cumplir con los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, y para esto por más explicado que esté una escala remunerativa, uno podría decir no, no es razonable ni proporcional que este trabajador, por ejemplo, esté en el segundo nivel de la escala, debería estar en el primero. ¿Por qué no lo pusiste en el primero? Explícame por qué lo pusiste en el tercero. Y así sucesivamente, y entramos a un juego, ¿no? Que creería yo que lo más sano por parte de las empresas del Estado va a ser eliminar digamos, las escalas y simplemente establecer un fijo. O sea, a eso te va a llevar. Correcto. No va a haber nada. Y tú sabes, pues, que todo lo que es, digamos, utilidades que puedan generar estas empresas, o la mayoría, se van al fondo que respalda justamente el pago de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? O sea, mientras mayor cantidad de dinero tengan que sacar la entidad para poder pagar gasto fijo, que son los pagos de remuneraciones, menor cantidad de dinero pues, para poder terminar yendo a este fondo de respaldo del Sistema Nacional. Entonces, vaya, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y lo que viene, lo preocupante es lo que puede ser extrapolable luego al sector privado netamente. Porque, digamos que en la justificación de la respuesta al Pleno, a la pregunta del Pleno, no se hace ninguna diferenciación entre si es empresa de FONAFE, sujeta a FONAFE, o empresa del sector privado netamente. Se coloca de forma así tan general que en realidad genera cierta preocupación y en realidad pues ese tipo de fundamentación es bastante llamativa, por decirlo menos, ¿no? Y claro, como tú bien decías, ¿cómo quedó el tema de las votaciones? Y aquí también es una de las cosas que tiene el Pleno. Quedaron, la primera, o sea, esta ponencia que gana, que sí corresponde dar el reintegro, tuvo 9 votos, ¿no? Y las otras dos ponencias sí van por el lado de que no hay que darle el pago de los reintegros, ¿no? Que serían en total 8 votos. Entonces, son Pero 17 personas que Elías, tenían ¿te imaginas una decisión jurisdiccional basada a ver, 9, 12, en 17 personas? el efecto es peligroso, ¿no? O sea, digamos, calificación puede tener? O sea, no me refiero a la calificación de cada uno de los que han votado, de los jueces, sino que me refiero, claro, tú aceptas, por ejemplo, un pleno supremo por la jerarquía que tienen los jueces dentro del Estado de administración de justicia en el país, o sea, por su jerarquía, ¿no? Porque se entiende, pues, que un vocal supremo tiene
todo un tema, ¿no? De preparación, de elección, es el máximo órgano de interpretación de la ley y el Tribunal Constitucional de la Constitución. Pero que 17 jueces de Lima hayan votado, o sea, por eso te digo, o sea, es totalmente perjudicial, me parece a mí, para una discusión jurídica que 17 de los, mira, en primera instancia son más o menos 36 jueces. En segunda instancia, mira, son como 5 o 6 salas, por 3 18 ya más de 50. Y de los 50 el 30% participó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En un tema tan delicado, ¿no? Entonces, son cosas como esas las que realmente le restan. Distinto sería que tengas 50 jueces de Lima que votaron por la primera ponencia y tú digas, oye, este ya es un criterio unánime y esto nos va a evitar conflictividad porque ya todo el mundo va a saber este tema. Perfecto, bienvenido ese tipo de decisiones. Pero incluso hubo una tercera ponencia que ya por tiempo no le hemos puesto, que seguramente casi siempre es un híbrido, ¿no? Hay una tercera ponencia que nace de la discusión. 5 votos, o sea, si sumamos la segunda y la tercera son 8. O sea, 8 que iban en otro sentido que la ponencia que ganó. O sea, por un voto. O sea, y yo digo, no, o sea, cosas como esta la verdad que no ayudan, ¿no? Creo que son plenos. El eh, Congreso. Y como el Congreso, 2 abstenciones. O sea, y dos. esto no lo ves en una sentencia casatoria o una sentencia de pleno casatorio, ¿no? No ves a un juez supremo diciendo, no, yo no voy a votar en este causa. No, tiene que votar, tiene que fundamentar por qué sí, por qué no. Pero esto lo podemos ver solamente en los plenos jurisdiccionales, ¿no? Que para mí en realidad es una suerte de informalidad jurídica, pero bueno, se sigue utilizando porque de alguna forma la ley lo permite, pero digamos que no tiene esa finalidad de unificar porque los resultados lo dicen, ¿no? O sea, ¿qué vas a unificar si tienes 3 ponencias y 2 jueces que dicen que a lo mejor no quieren opinar sobre el tema? Y lo más llamativo, Elías, para terminar esta primera parte, es que lamentablemente los plenos jurisdiccionales distritales están teniendo como común denominador que no van de la mano con los pronunciamientos de la Corte Suprema. O sea, no van están totalmente divorciados con lo que dice la Corte Suprema. Por dar un ejemplo, hubo un pleno jurisdiccional, creo que es del 2019-2020, de Lima, que establecía que sí procede la reposición de las trabajadoras de confianza y dirección embarazadas, aunque sean trabajadoras de confianza y dirección desde siempre. Ujú. Y tenemos muchos pronunciamientos de la Corte Suprema en sentido contrario, y muchos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en contrario. Entonces es como que hay una ya intencionalidad muy notoria de ir en contra, o sea, y esto lo único que genera es distorsión en el sistema. ¿Por qué? Porque el abogado que defiende al trabajador, en este caso, ¿qué va a argumentar? El pleno me da la razón. El abogado que defiende a la empresa, ¿qué va a decir? Las sentencias de la Suprema me dan la razón. Entonces, ambos tienen argumentos. ¿Y qué hace esto? Genera mayor conflictividad. Porque cualquiera de los dos puede ganar. No se sabe a priori cuál va a ganar. ¿Y esto que genera? Suficientes incentivos como para incrementar la litigiosidad. Correcto. Incrementa la carga procesal y todo lo que con ello conlleva la demora de todos los procesos judiciales, ¿no? Pero bueno, ya como estamos algo ajustados de tiempo, vamos a pasar al segundo tema, porque el tercero, como les comentaba, es uno vinculado exclusivamente al Ministerio del Interior, que ni siquiera tiene esta vocación de efecto general, ¿no? El segundo tema sí, digamos, que puede puede acaparar a otros organismos como puede ser las municipalidades, ¿no? Ahí surge siempre el debate en torno a si los serenos municipales, los parqueadores o los operadores de las cámaras de biovigilancia son trabajadores que deben formar parte del régimen laboral de la actividad privada en una entidad estatal o deberían estar bajo el régimen de la actividad pública, es el decreto legislativo 276. Aquí, Dante, colócanos en contexto porque este tema me parece que tú lo conoces mucho mejor que yo. Estás en silencio. Sí, sí, perdóname. Sí, bueno, esta es una. Lo que pasa es que uno de los temas que mayor litigiosidad genera en materia laboral pública o de trabajadores o servidores del empleo público es el tema de los serenos, ¿no? De las municipalidades. Las municipalidades son un sector muy informal.
O sea, realmente o sea, ¿quién no conoce, no? O sea, seguramente tienen un amigo, un familiar, lo que sea, que trabaja en la municipalidad. Entonces, una de las cosas que todos saben es que cambia, ahorita que hay elecciones, por ejemplo, a fin de año casi de elecciones municipales y regionales, y lo que hacen es cambiar casi todo el personal, porque hay muchísima informalidad. Dentro de esa informalidad hay un grupo muy, muy importante que son aquellos que realizan actividades de serenazo, ¿no? Y claro, la discusión está en este tema, en verificar si estos serenos municipales, pero no solamente los serenos, sino también los parqueadores y los operadores de cámara de videovigilancia, si corresponde ser considerados dentro del régimen laboral privado, o sea, del régimen laboral del 728, como se le llama comúnmente, o el texto único ordenado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o si este tipo de trabajadores deben formar parte de el régimen laboral público, ¿no? Entonces, la primera ponencia, como vemos, establece que les correspondería ser trabajadores del régimen privado, por cuanto que las labores no forman parte de la carrera administrativa, ¿no? Y por tanto los contratos CAS podrían declararse ineficaces y por tanto ser incorporados al régimen laboral de la actividad privada. Lo que pasa es que hay una norma de la Ley Orgánica de Municipalidades que viene desde la norma anterior, ¿no? Del 2002, y que se repite luego en la siguiente Ley Orgánica de Municipalidades que establecía que los obreros, el personal obrero de las municipalidades, eh, corresponde el régimen laboral de la actividad privada. Entonces, la gran pregunta del millón siempre ha sido, ¿quiénes son obreros en las municipalidades? Entonces, claro, una respuesta muy sencilla sería, bueno, obrero, inmediatamente, los jardineros, ya, quienes hacen labores manuales en la calle, qué sé yo, hay una obra, qué sé yo. Pero hay otros en los que el tema ya es un poquito más discutible, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona que estás, por ejemplo, los que operadores de cámara videovigilancia. Por ejemplo, en Barranco está su central de videovigilancia. Los señores que están sentados haciendo seguridad ciudadana o vigilando la seguridad ciudadana con cámaras, ¿son obreros o no son obreros? Porque la ley no lo dice. La ley dice los obreros. Claro, como género. Pero ¿quiénes forman parte de ese género? O sea, ¿quiénes debemos considerar obreros? Entonces, lo que hace este pleno es decir que los serenos, los parqueadores también, o sea, estos señores que cuando no van a parquear cualquier mercado te cobran, ya, los parqueadores, y los operadores de cámara de videovigilancia son, deberían considerarse obreros y por tanto ser considerados como trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Pero que es preocupante, ¿no? Porque hablábamos hace un tiempo de ese tema de la informalidad o de cómo se desnaturaliza el empleo público en el sector público, valga la redundancia, ¿no? Seguimos abriendo el campo de los trabajadores que están bajo el manto del 728, una entidad que debería sujetarse por lo menos al 276, ¿no? Que es el régimen público, hay reglas públicas. Pero bueno, ¿no? La idea aparentemente de los jueces es no resolvamos el tema de la actividad pública, más bien continuemos con el desorden, ¿no? O sea, la idea yo creo que ya debería ser limpiar totalmente el empleo público, ¿no? Que ya tenga un solo régimen y que no tenga pues una mixtura de normas aplicables que termina justamente en ese tipo de casos. Tenemos a un grupo nuevo de trabajadores, como son los operadores de cámaras de videovigilancia, que van a formar parte ahora de los obreros y que de acuerdo a los pronunciamientos judiciales, pues no debe tocarles el tema de la carrera administrativa. Que en buena cuenta, el tema de la carrera administrativa tiene un fin, ¿no? Que es el tema meritocrático, el tema de tener un empleo público digno, y por lo menos que brinde un servicio público adecuado, ¿no? Al consumidor final, que somos nosotros. Y el hecho que diga, no, bueno, para ustedes no aplica el sector, el régimen meritocrático, nos quiere decir que básicamente seguimos utilizando pues las municipalidades con esta suerte que nos decía Dante, cada vez que viene un nuevo alcalde o un nuevo gobernador regional, pues movemos gente como se nos dé la gana y
sigamos con el desorden administrativo y generarlo de bastante pasivos a las municipalidades, ¿no? Que valga la aclaración aquí, es bastante elevado, ¿no? El tema de los procesos judiciales que tienen las municipalidades y el tema del dinero que genera pagar esos procesos judiciales, no solamente por la asesoría, sino por los montos que se ordenan a pagar, pues termina siendo bastante dinero que se va perdiendo, ¿no? Para que se pueda utilizar para una finalidad pública mucho, mucho más loable de repente, ¿no? Si es que todo estuviese un poco más ordenado. Pero bueno, tenemos ahora que por acuerdo mayoritario de los jueces, estas personas también deben ser incluidas dentro del régimen laboral de la actividad privada, a pesar de trabajar en una entidad pública, y el resultado fue pues de 13 votos a favor de la ponencia de reconocerlo como 728, de 2 votos decir que no son 728, sino que deben ser bajo el régimen meritocrático, y 3 jueces pues que decidieron no votar, ¿no? Que es nuevamente lo atípico que encontramos en los plenos jurisdiccionales. Dante, creo que por temas de tiempo no vamos a poder abordar el tema 3, que en realidad es un tema específico del Ministerio del Interior, eh, y nos quedaríamos por ahora con este punto. Creo que tus palabras finales en torno a esta problemática de los plenos, eh, por favor, apóyanos ahí. Sí, hemos querido no dejar pasar este pleno, si bien es cierto, al menos el segundo tema tiene muchísima aplicación exclusivamente en el sector público, pero es importante que todos estemos enterados. Pero para la próxima edición de Dato Laboral, volvemos ya nuevamente a las sentencias controvertidas que nos gusta hallar. Y creo que hay algo que viene sucediendo y que es una gran preocupación de los empleadores, y es que, como sabemos, el nivel de contagio realmente en Lima ha sido, bueno, en el Perú en general, ha sido, como en gran parte del mundo, explosivo en este último mes, ¿no? O sea, enero creo ha sido un mes explosivo a nivel de contagio a nivel mundial, diciembre también. Y una de las grandes preocupaciones es, si un trabajador me presenta o me indica, ¿no? Porque no hay obligación realmente de tomarse una prueba molecular, eso ya queda claro. O sea, el trabajador con síntomas no es exigible una prueba molecular para poder darle el descanso médico, ¿no? O sea, bastará con los síntomas y luego puede subsanar este tema con posterioridad. Pero ¿qué pasaría? Como ocurre, todavía no ha sucedido el caso, pero hemos tenido unos parecidos. ¿Qué pasa si un trabajador presenta o le dice a su empleador que tiene síntomas del COVID, pero resulta de que lo vemos, porque ahora todo se sabe a través de las redes sociales, que este trabajador está en el periodo que debería estar en cuarentena, está en una fiesta, está en la playa, está en una discoteca, etc. ¿Será esto una conducta sancionable por parte del trabajador? ¿Podría despedir el trabajador despedir el empleador a este trabajador por esta información que parecería ser falsa? Entonces, vamos a trabajar una sentencia que salió hace no mucho, realmente hace algunos pocos meses, de descansos médicos falsos. No creo que ahí tenemos un par de sentencias muy interesantes. Una es del trabajador bailarín, ¿no? Del trabajador que, estando con descanso médico supuestamente, ¿no? Que no podía pues ni moverse, en el tiempo que estaba con descanso médico estaba realizando actividades personalísimas, incluso bailando, ¿no? Por eso se llama el caso del trabajador bailarín. Y otro de una trabajadora que presentó un descanso médico adulterado, ¿no? Claramente adulterado, para poder verificar, ¿no? ¿Qué situaciones tenemos que tener en cuenta? ¿Podremos utilizar las imágenes de las redes sociales para poder imputar la falta? ¿Cómo deberíamos hacer el procedimiento? ¿Qué recomendaciones se podrían dar? Etc. Un poco el mensaje es, debemos confiar en los trabajadores, por supuesto, pero en aquellos casos en los que verifiquemos que hay una inconducta por parte del trabajador, esto también puede ser sancionable, obviamente, ¿no? Porque lamentablemente, en una circunstancia tan delicada como la que estamos viviendo frente al COVID-19, algunos, espero cada vez menos, malos trabajadores pueden tratar de buscar un beneficio a través de alegar que están padeciendo el COVID-19 y mentir al empleador. Entonces, esa es un poco la circunstancia que quisiéramos analizar a propósito de otros pronunciamientos
emitidos por la Corte Suprema. De acuerdo, entonces quedan todos invitados para el siguiente tema, donde vamos a conversar, como bien dice Dante, sobre el tema de los descansos médicos y la posibilidad de sancionar en caso exista alguna falsedad en él, ¿no? Vamos a revisar con mucho detenimiento esos pronunciamientos, así que quedan todos invitados para la siguiente semana y esperemos que ganemos hoy antes, ¿no? Hoy vamos a ganar de todas maneras. Hoy día ganamos el día, así ya celebramos el martes. Bueno, gracias a todos, que tengan una buena semana, estamos en coordinación. Nos vemos. Cuídense.